de llegar. Orando en todo tiempo. Hay un espacio ahí, con toda oración y súplica en el Espíritu. Miren, hay una coma. Miren, las comas son bien importantes. Uno no le presta atención a las comas. Pero todo, miren, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok. Primero, en primer lugar, el Señor nos dice, el apóstol Pablo exhortó aquí a los efesios, orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque como iglesia, cuando nosotros venimos y conocemos al Señor y el Señor nos hace el llamado, lo primero que nos enseña es la oración. Porque ¿cómo lo vamos a conocer a Él? A través de la palabra. ¿Cuántos saben que uno va abriendo su entendimiento a través de la palabra? La Biblia, ¿verdad? Pero ahí la Biblia nos enseña que hay que orar. Una de las armas del cristiano es la oración. Entonces la enseñanza del apóstol Pablo, porque yo les voy a hablar de la oración hoy, orando en todo tiempo, no solo cuando me acuerdo, lo hacemos porque a veces solo cuando nos acordamos, no solo en la iglesia, no. Aquí hay parte, porque aquí nos reunimos para orar congregacionalmente, porque en unidad, para ver muchas peticiones, pero nosotros que tenemos que estar orando en casa. Puedes meterte al baño y estar orando, puedes estar en tu trabajo. ¿Tú crees que en tu trabajo tú puedes orar? Amén. Sí, ¿verdad? Uno está en la línea, pero hay un momento que uno tiene que estar haciendo el trabajo y en la mente uno puede estar hablando con Dios. Mira, Señor, gracias, te glorifico, bendigo tu nombre. Hermano, yo acabo de empezar a trabajar y ya días no lo hacía en una línea. Tenía años de no trabajar ya en fábrica, creo que como unos 6 años, 7 años. Pues estuve trabajando en limpieza de casa, estuve trabajando en todo, en pintura. Yo he trabajado de todo en este país. Pero en fábrica tenía muchos años de no hacerlo. Ya tenía, desde que vine a este país, trabajé en fábrica y casi como unos 8 años no lo había hecho. Pero el Señor me dio la oportunidad de estar ahí en esa línea, ahí trabajando fuerte con la madera, ahí porque se trabaja con madera. Pero Dios lo fortalece a uno y a veces son unas puertecitas así pequeñas porque son de gabinetes y a veces son unas grandotas así como de 50 y uno, pero yo bendecía a Dios porque hay momentos que está despacio la línea, no es como la presión, como constantemente. Hay momentitos que te quedas meditando ahí en esa línea y yo ahí me daba la oportunidad de hablar con Dios y eso me fortalecía. Entonces yo venía y le pedía y le daba gracias Señor porque me tienes trabajando. Gracias porque tú fortaleces mis manos, porque como no lo hacía constantemente, ya me dolían mis manos, me empezó el adormecimiento en mis manos, por el tiempo, la enfermedad que le pega a uno de los trabajos pesados. Entonces yo sentía el adormecimiento, pero gracias Señor porque tengo trabajo, yo te bendigo Señor porque hay unos que ya no tienen trabajo, hay otros padres que desean trabajar y no pueden por la situación, hay otros que son inválidos, anhelaran, gracias. Y entonces yo me daba cuenta que a pesar del movimiento había un momento que sí, uno puede clamar a Dios, uno puede orar a Dios, uno puede darle esa oportunidad a Dios. Entonces por eso el apóstol Pablo dijo, orando en todo tiempo. Porque uno tiene que entender que la oración tiene que ser constante. Amén. Para uno ver respuesta de Dios, orando en todo tiempo, como cada momento. En tiempo de enfermedad hay que orar. En tiempo de alegría hay que orar. En tiempo de dificultad hay que orar. Cuando está en problema uno. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando surgían cosas bien feas, mi mamá recién yendo a la iglesia, pues siempre uno tiene familia que no es cristiana y me acuerdo que una vez ya nos íbamos para la iglesia y mi tío llegó, nunca había llegado de esa forma, bien tomado y empezó y hasta la quiso hablar a ella del cuello y fue algo bien feo. Yo siento que esa parte me quedó traumada y yo empezamos a gritar a los niños porque uno de niño no se da cuenta que está siendo dañado desde ese momento, desde las cosas que está viendo en casa, esos son daños. Pero y uno se queda ahí y uno se le olvida porque es niño, pero no, el alma guardó todo eso, el cuerpo físico se le olvidó, pero el alma del niño fue trabajada en esa parte, fue dañada ya por lo que vio, la violencia que vio y yo no le acuerdo haberle aguantado a mi papá o a mi padrastro, pero yo aguanté con mis tíos
como el amor de mi mamá era tan fuerte a sus hermanos, que ella nunca quiso despegar esa parte por el sentimiento de hermana. Lo vio como hijos ella se cargó en esa parte. Entonces yo bendigo a Dios que a pesar de todas las cosas que miramos, como mi mamá ya estaba buscando a Dios, ya Dios estaba con ella insistiendo. Y decía a mi mamá, hija, es que se dieron cuenta que no oramos. Nunca se me va a olvidar eso. Siempre que nos pasaba algo es porque ella nos decía, no estábamos orando, no estábamos en constante oración. Por eso es tan importante la oración, porque la oración después nos advierte. Dios nos prepara, pero si hemos orado, claro, como no habíamos. Entonces me acuerdo que mi mamá, cuando surgía eso, nos agarraba de la mano a todas. Pues imaginen, mi mamá sola, que no estuvo sola, Dios estuvo con ella, porque nosotros no vimos una figura de papá ahí. No, nosotros, yo le voy a hacer esta, yo nunca miré, yo miré la figura de mi padrastro ahí, pero esa no era una figura, pero la figura de Dios sí estaba. Mi mamá se tomó de Dios y Él vino a ser nuestro Padre Celestial, pero en nosotros se creó ese daño, y ella nos enseñó a través de eso la oración es tan importante. Entonces a mí me entró un temor, que ella siempre nos hablaba por teléfono cuando se iba a trabajar, pues ella tuvo que salir a trabajar y dejarnos, pero siempre nos hablaba, ore antes de irse para la escuela. Y yo, ay mami, y algo me surgía cuando no oraba. A la vez yo le empecé a tener un temor a Dios, porque yo decía, ay no, si yo no oro me puede pasar un accidente. Pues allá ustedes saben, en nuestro país había que agarrar bus para ir al colegio, tenía que tomar uno el bus, y uno andaba arriesgándose en la calle, porque no es como acá. Acá los buses no vienen a recoger, ahora porque es lo que les decía, las escuelas han dejado la oración. Antes en este país la oración era algo primordial aquí. Por eso está surgiendo lo que está pasando. En las escuelas se han metido locos a matar, y va a seguir, esto va a seguir. Pero por eso nosotros tenemos que orar, porque en la oración hay poder. Por eso el Señor dice, oren en todo tiempo. ¿Por qué? Para que el tiempo de la prueba no nos tome desapercibido. Ya Dios nos prepara. Que el Señor me la bendiga, hermana. Entonces, hermano, lo primero, orar. Entonces yo aprendí por parte de mi mamá que cuando ella empezó a conocer del Señor, nos enseñó la oración. Hija, no salgas si no ore. Y entonces yo sentía el temor a Dios, que tenía que orar, aunque sean las carreritas. Yo no siempre lo hacía, pero algo me surgía cuando no oraba. Entonces yo entendía que ya era un temor que Dios estaba haciendo en mi corazón. Entonces, hermanos, oremos en todo tiempo. No importa, hay momentos que vamos a salir a las carreras porque tenemos prisa, pero ora en tu trabajo. Métete en un momentito que tengas espacio, métete. Una persona me dijo, no, pero es orar en el baño, hermana. Pues apártate, no hagas tus necesidades antes, pero ora antes. ¿Qué tiene de malo? Uno lo ve humanamente, pero vamos a ver aquí que hay que orar en el espíritu, porque si oramos en la carne nos va a dar sueño. ¿A cuántos les da sueño la oración? Yo se lo voy a decir, a mí cuando empiezo no quiero orar, me da cansancio, estoy cansada. Cuando yo sé que tengo que ir a orar los jueves de oración, a mí me entra un cansancio. Una por mi trabajo, otra porque no solo tengo trabajo fuera, tengo trabajo en casa también. Pero es lo que digo, Dios va poniendo un ejercicio en uno espiritual a medida uno va poniendo el ejercicio de la oración, y Dios va insistiendo en uno. Yo soy de las personas, pero eso ya es un trabajo de Dios en mi vida. Que yo lo que hago, que en cuanto llego de mi trabajo, preparo mis niñas, tengo que hacer la comida para el día siguiente, porque yo también tengo que alistar comida, y no solo para mí, sino para mi esposo, y tengo que dejar las niñas cenaditas. Yo la baño para no ir preocupada que tengo que salir corriendo porque eso me va a cargar, y no voy a orar con conocimiento, en base a lo que yo estoy pidiendo. Entonces, no, Señor, yo me siento cansada, y hay momentos que mi carne me dice, porque es mi carne, mira, no vayas, ¿qué vas a hacer si estás cansada? Pero me acuerdo de lo que Dios ha hecho. No, es que tengo que ir a orar. Necesito orar por mi familia, necesito orar porque mi esposo necesita salud, necesito orar para ser agradecida con Dios, para ver la respuesta para el trabajo que Dios haga en el corazón de mi hijo, o necesito orar porque
Tengo un trabajo espiritual por las almas para que Dios levante la congregación, para que Dios sane a los hermanos. Entonces, Dios me pone esa carga a mí. Yo siento que no me puedo quedar, pero ya es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Porque a medida nosotros vamos conociendo a Dios, Dios nos va poniendo no solo por nuestra familia, sino por las necesidades de los demás. Entonces, ¿por qué dice orar en todo tiempo? Porque tú puedes orar en todo tiempo, en la lluvia, en el cansancio, en la prueba, en la alegría. Entonces, no, es que ya me va bien y nos olvidamos ahí como, porque el alma tiende a olvidarse de los beneficios de Dios. Eso es normal, porque si no el salmista David no hubiera dicho, oh alma, él le hablaba al alma adentro. Alma, no te olvides de los beneficios que Dios ha hecho contigo. Oh alma, acuérdate, porque el alma tiende a olvidarse cuando está en momentos de alegrías, de lo que Dios ha hecho en uno. Entonces, orar en todo tiempo. Entonces, mire lo que dice el otro texto. Estamos en Efesios 6, 18, hermana Luz. Con toda oración, tiene que orar usted con todo su corazón, con toda oración. Oración es exaltando a Dios, glorificando a Dios, diciéndole gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias por la fortaleza, porque yo, hermanos, yo fui de las personas que yo oraba como lo escuché. Yo oía lo primero que oía de las personas, uno de niño capta mucho. Señor, gracias, pero te pido por esto. En vez de primero no exaltar su nombre. La oración dice con toda oración y súplica. Primero hay que orar. Oración es hablar, es una comunión con Dios, exaltar el nombre de Dios. No te vayas. Pero yo lo entendí a medida iba estudiando la escritura, a medida iba escuchando y leyendo. Primero orar con toda oración, como orando, dándole gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias por la bendición que nos has dado. Gracias por el aire que respiramos. Tu nombre sea grande. Exaltado sea tu nombre. Oh, santo eres. Si los ángeles te dicen santo, yo te quiero decir aún más que eres santo. Hay mucho por qué orar. Hermanos, si nosotros oráramos con entendimiento, no nos diera sueño. Más bien el tiempo se nos haría demasiado pequeño en la oración. Pero como no entendemos qué es la oración, nosotros pensamos que, oh Señor, gracias Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado. Te adoramos, Padre. Oh, gracias Señor, porque mira, te pido esto, te pido por lo otro. Amén. Ya no tengo por qué orar. Señor, ya estoy aburrido, el tiempo se me va. Yo lo viví. Yo empecé joven como estos muchachos. Yo recibí a Cristo a los 11 años. Imagina, a los 11 años nunca se me olvidó la conversión que yo tuve con el Señor. Pero yo iba y me aburría. No entendía porque era una niña espiritual. El nacimiento ahí comenzó, pero yo lo detenía porque no entendía. Entonces yo me dormía. A veces el hermano me regañaba y no me gustaba porque yo era bien, hermano. Dios tuvo que tratar fuertemente conmigo porque yo era rebelde, así se lo voy a decir. Me acuerdo que el hermano a la edad de 13 años, porque es la rebeldía del joven, 12, yo por eso a veces me hago como ellos, porque yo pasé por esa situación. Yo entiendo muchas veces al joven cuando se quiere rebelar. Yo digo, yo pasé por eso, entonces tengo que saber llevar al joven. Y yo me acuerdo que yo tenía un hermano así como el pastor, un poquito regañoncito, y yo me enojaba con el hermano porque, mira hermana Virginia, mi mamá se llama Virginia, mire la muchacha está, y yo oraba, pero tal vez me molestaba cuando de verdad que yo estaba orando y él no me miraba. Y mi mamá me regañaba porque mi mamá sí fue muy dura con nosotros, y le agradezco porque parte de esa dureza es la que me tiene con el Señor. Si mi mamá no hubiera sido dura con nosotros, hermanos, yo no sé qué fuera de mí. Yo bendigo la vida de mi madre donde esté, porque esa dureza de ella no la entendí, me molesté con ella, pero a la vez ahora bendigo la vida de mi madre, porque ella, me acuerdo que me castigó, me metió al cuarto y yo estaba tan enojada porque el hermano no miró bien, y yo dije, el hermano no me miró bien, este hermano, y yo no lo quiero a este hermano, pero ella nunca me hizo faltarle el respeto al hermano en el aspecto que si yo le iba a gritar al hermano. Ella me enseñó que yo tenía que aprender a respetar a mis autoridades, y yo peleando en aquel cuarto, chiquita pero peleona, yo enojada, y yo peleando, es que ya no aguanto. Yo en la edad del joven, aquella rebeldía yo la traía. A mí Dios tuvo que trabajar parte de mí
mi corazón. Pero así como me tuvo que trabajar, tuve que llorar y tuve que dejarme. Porque si uno no se deja, pero fue a través de la oración, hermanos. La palabra fue llegando a mi vida, pero tuve que poner parte en mí en la oración, humillarme con toda oración, como dice este texto bíblico, con oración, con súplica. Primero, yo no entendía lo que digo, yo oraba porque miraba orar a los demás y yo lo hacía repetitivamente como miraba a los demás. Entonces, es normal que un joven o un niño repita lo mismo que escucha de la madre, del padre o de los demás. Pero a medida ellos van creciendo, van a ir entendiendo qué es tener una relación con Dios, qué es orar, orando en todo tiempo. Entonces, primero, de ahí, con toda oración, agradeciendo a Dios, bendiciendo su nombre, exaltándole porque Él nos salvó. En primer lugar, nosotros tenemos que darle todos los días gracias a Dios porque a nosotros nos pertenecía un lago y de ese lago Él tuvo que mandar a su Hijo para que nosotros no llegáramos ahí, al lugar de tormento, al lugar de sufrimiento. Entonces mire cómo va la oración. Después dice, mire, por eso van las comas, mire cómo dice el otro, y súplica en el Espíritu. Dice, mire, tomemos en cuenta las comas, los puntos y aparte, porque esto tiene mucho significado, los puntos y seguidos. Y súplica, después usted le suplica a Dios. ¿Cómo? No puede venir suplicando a Dios antes sin primero halagarlo. Qué bonito cuando un hijo va ante un padre y le quiere pedir algo, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ir el hijo ante un padre? ¿Usted cree que si cuando mi hijo va conmigo con mucho enojo, yo no le doy a mi hijo? Entonces brinca, a mí no me interesa, le digo yo, pero usted de esa forma no me va a ganar a mí. Yo soy, ¿por qué? Porque la Biblia me enseña eso a mí. Que el Padre no nos va a escuchar a nosotros si primero no oramos en agradecimiento a Él. Pero si viene mi hijo o viene Grace y me dice cuando Grace, mami, dame esto, yo siento un enojo en mi corazón. Y yo digo, a mí no me hable así. Y no se lo voy a dar, ¿sabe por qué? Porque se lo puedo dar y tengo aquí. Pero porque usted me habló así, yo no se lo voy a dar. Sabe que yo me pongo muchas veces en las palabras, que el Señor tiene las bendiciones para nosotros, pero nosotros venimos como que lo mereciéramos. ¿Usted cree que usted se merece muchas bendiciones de Dios? Pongámonos a pensar. Nosotros venimos a veces delante de Dios como que mereciéramos. Ay, Señor, pero yo me porto bien, Señor, para otros, Señor, pues siempre miramos el otro. No, nunca nos miramos nosotros. Estamos siempre viendo a los demás. Señor, yo no actúo como aquel, imagínate, somos como aquel hombre que oraba viendo que nosotros somos, hermanos, siempre hagámonos menores que el otro. Si nosotros nos hacemos inferior que el otro, Dios nos va a recompensar. Nunca creamos que somos más o que sabemos más que el otro, aunque supiéramos, dice la Biblia, no estoy hablando la teoría del hombre, y así lo dicen, porque yo les dije que, a ver, yo en el trabajo aprendí mucho de las cosas que hablaron esos hombres. Hombres que no conocen la palabra de Dios, pero hombres estudiados. Pero aprendí tantas cosas bonitas de la instrucción que me dieron en mi trabajo, porque yo dije, si así lo hiciéramos para la obra de Dios, porque este es un trabajo para Dios, así lo tenemos que ver. Entonces, antes de nosotros suplicar, tenemos que orar con conocimiento. Entonces, un hijo cuando quiere algo de un padre, lo primero que quiere halagarlo. Yo me acuerdo de mi hermana que era tan astuta e inteligente, mi hermana mayor, que antes de que mi mamá, ella se preparaba, ordenaba la casa, era tan inteligente. Yo no era así, yo era dormidita, ella sí, era muy inteligente, activa. Escuchaba que mi mamá iba a salir, entonces decía, ya sé cómo me voy a ganar a mi mamá. Empezaba a hacer sus cosas, ya estaba lista. Y mami, ¿puedo ir con usted? ¿Qué hiciste? Decía mi mamá, sí, bien seria, ella era bien así. ¿Qué hiciste? Ya hice, vaya, mire. Y sí, había hecho. Y yo iba, mami, yo quiero ir con usted. ¿Qué hiciste? Nada. Oh, nada. ¿Sabes qué? Mire, Cali, y me mostraba, a mí me molestaba porque mi mamá siempre ponía, yo decía, mi mamá solo halagando a mi hermana, pero hermano, ahora que yo soy una mujer, se lo merecía mi hermana, era inteligente, yo no, yo era más dormidita. Entonces yo ahora aprendí eso que eso fue algo bueno, porque la Biblia me dice a mí que hay que pensar más en lo bueno que en lo malo de la otra persona. Entonces a mí me gustó cuando una persona vino y habló bien de aquella persona y no, pero si aquella persona puede ver mejores beneficios a ella, eso sí tenemos que pensar.
Sí, amén. Eso nos dice la Biblia, piensa más en lo bueno que en lo malo. Porque cuando nosotros vemos más las imperfecciones de los demás, nosotros no vamos a crecer. Sí, amén. Ni aquí en la tierra, mucho menos en lo de Dios. Porque es lo mismo. Entonces, hermanos, la oración primero. Entonces, ¿usted cree le tocaba el corazón a mi mamá? Mi mamá casi nunca le decía que no a mi hermana. Porque así deberíamos de ser con Dios nosotros. Usted cree que Dios ya tiene las bendiciones, pero Él nos ve a nosotros arrogantes, nos ve que no queremos buscar su presencia, nos ve ignorándolo a Él constantemente. Porque yo les decía a los jóvenes ayer, les estoy hablando de Juan, de la mujer samaritana, y yo les decía a ellos, ustedes muchachos, la mujer samaritana en primer lugar lo vio como su enemigo. ¿Cómo vienes tú a la iglesia? Porque te traen, en primer lugar. Voy porque mi mamá me lleva, algunos. Otros dicen, bueno, yo voy porque me gusta y estoy con mis amigos. Y está bien que ellos sean honestos. Porque a medida, pero ustedes lo ven como su enemigo en sí, porque van porque no le conocen. La mujer samaritana lo vio como su enemigo, como un judío más a Jesús, hasta que entendió que él era el Mesías. Entonces, así nosotros miramos a Dios. Lo oramos porque miramos que otros oran y nos aburrimos en la oración porque no entendemos qué es platicar con Dios. La oración va más allá de lo que nosotros vemos. Es una charla. ¿Cuánto tiempo hay momentos que yo con mi esposo, duro en la noche, nos ponemos a platicar y damos hasta dos horas, nos ha llegado la madrugada y empezamos a platicar, imagínense. En una madrugada empezamos a platicar y ya 3 horas y nosotros platicando. Así es con Dios. Es una confianza que vas agarrando con el Padre a medida tú le vas diciendo, mira Señor, te bendigo. Tú empiezas a entender la grandeza que Él hizo por ti. Y cuando tú dices, ay Dios mío, yo estuviera perdida como los demás, ¿por qué los otros no conocen a Jesús y tú te revelaste a mí? Entonces viene la necesidad de Dios en uno y empieza a poner aquella necesidad y aquel agradecimiento y el agradecimiento. Y gracias Señor, hasta por el perro, yo hasta por el perro y el gato. Bendigo a Dios porque me los cuida cuando se me escapa mi perro. Imagínate el amor que Dios le pone a uno. Y yo, ay Señor, gracias porque se me escapó el perro y no me lo mató un accidente. Hermano, hasta en esas cosas uno entiende que hay que dar gracias a Dios. Entonces, imagínense si nosotros tomáramos la oración y no nos diera el tiempo, 1 hora. Entonces, ahí si cumpliéramos el diezmo del tiempo, que son 2 horas 40 minutos al día. ¿Pero por qué? Porque no estamos orando en el Espíritu. Dice, y súplica en el Espíritu. Hay que suplicar, pero en la carne nos vamos a aburrir en oración. Tenemos que entrar, primero entramos en la carne, porque yo he venido cansada al culto o en mi casa cuando he orado. Ay Señor, yo no tengo fuerza, de verdad estoy cansada, me duele mi espalda, principalmente que vengo empezando, siento el dolor en los huesos, ¿verdad? En la mano. Pero ahí es donde yo tengo, ay Señor, mira, yo me siento cansada. Yo le digo así, tú tienes que hablarle a Dios con una confianza. Tú tienes que hablarle a Él, mira, me duelen mis manos, Señor, estoy cansada, pero yo necesito de ti. Yo siento que si yo dejo de orar, mi comunión contigo se va a romper. Es como una relación con el hombre y la mujer. El hombre, su esposa y el esposo que no tienen una relación, una comunicación, esa relación se va rompiendo paso a paso. No se va dando cuenta uno, pero ya está viendo algo, así como lo que hay en California, que dice, eso viene porque ya hay un problema, ya lo miraron los científicos, pero eso va paso a paso, a medida que se va golpeando la tierra, se va abriendo. Cuando de repente, así son los matrimonios, así es la relación con Dios. Si uno no tiene comunicación con Dios, entonces la gente se va enfriando, no de la iglesia. La gente cree que es de los hermanos, de la iglesia. No, es que has dejado la relación con Dios. Entonces empiezas a ver defectos en los demás. ¿Por qué? Porque no sino porque dejaste la relación con Dios. Entonces es tan importante la oración. La oración es el poder del cristiano y por eso Satanás, porque hay un enemigo, siempre se va a interponer para que tú ores. Él va a dejar, porque la palabra es la esencia, la palabra llega, pero si no le damos oportunidad a la oración, la palabra no va a hacer el efecto que tiene que hacer. Porque a medida tú oyes la palabra y con la oración, ay Señor, mira lo que me hablaste hoy, como cuando venimos aquí. Señor, me hablaste por tu palabra, pero
ayúdame porque todavía no estoy viviendo lo que me estás hablando. Ahí va la comunicación en la oración. Miren, ay, Señor, reconozco que soy necesitada, soy necesitado de ti, necesito ponerme a cuenta contigo. Entonces Él ve, yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir primero espiritualmente, porque una persona llena de riquezas o de material, eso no es la vida. Alguien ha experimentado que ha tenido carro. Nosotros ni un carro teníamos cuando yo me vine todavía allá. Mi mamá es una persona humilde con 8 hijos. Quiso que estudiaran sus hijos, ella se esforzó, entonces la vida de ella fue el estudio para sus hijos. En la casita ya se nos caía mi pobre madre, pero Dios la bendijo porque ella puso a Dios en primer lugar. ¿Quién dijo doña Virginia iba a estar ahora como está? Pero ¿sabe por qué? Porque ella, cuando ella a su casa, una vez se nos iba a quemar la casa, pero ella oraba. Una vez se nos fue la luz en la colonia y ella dejó el candil. Y mire, eso es lo que me lleno de fe y en creer en Dios, en el poder de Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios, totalmente diferente. Mucha gente cree en Dios, pero creerle a Dios es totalmente diferente. Amén. Y me acuerdo que mi mamá se le olvidó y se durmió. Éramos niños, imagínate, como 8 hijos ella ahí. Y nos dormimos, oramos, veníamos de un culto precioso, porque ella estaba en su primer amor, no se perdía ni un culto ella. Y la candela se quedó prendida y era madera, la casa era de madera, nuestra casa. Y se durmió. Y la candela se derritió. Y la casa ya estaba viejita. La madera estaba bien podridita en alguna parte. Se lo tengo que ser honesto, porque yo tengo que explicarle lo que Dios hizo con nosotros. Dios desde la miseria sacó a mi mamá para ponerla en un lugar alto, pero fue Dios, porque ella le dio el tiempo a Dios. Ella nos enseñó que era orar, que era tener una relación con Dios. Y nos dormimos. En la mañana que nos despertamos, fue el milagro. Él agarró fuego la madera. Usted sabe que una madera seca, ¿qué es lo que pasa en California? Que como está muy seca la tierra, los árboles con cualquier cosa agarra fuego. Así era para que la casa de nosotros se nos quemara. Fue tan sorprendente que agarró el carbón, el coso seco, pero ahí como que alguien lo apagó, se quedó a mitad y se apagó. Cuando mi mamá se levantó, empezó a glorificar a Dios. Ella nos enseñó que el poder de Dios, es que Dios se mostraba en nosotros. Dios se acuerda de la mujer sola. Uno dice, ay Señor, es que yo estoy sola. No, dice que más bienaventurada es la mujer que no tiene marido. Dice, porque Él viene a ser el marido de ella. Mire qué bonito, porque ahí Dios sí tomó control, porque mi mamá se dedicó al Señor, se apartó, dijo, no, yo le voy a servir al Señor con mis hijas. Por eso, y miramos, otra vez agarró fuego la casa por el contador, mi mamá, y también la casa agarró fuego, y cuando salimos estaba quemada la parte del coso del contador, pero no se quemó. Entonces ella decía, mira el poder de Dios tan sobrenatural, mira la mano de Dios, el poder de Dios es tan sobrenatural, hermano, pero Dios quiere que nosotros oremos. Amén. Un cristiano sin oración se muere. Amén. Un cristiano sin oración no va a poder sobrevivir. Amén. Las tormentas lo van a separar. Así es. ¿Por qué? Porque lo podemos ver con Jesús. Amén. Jesús tuvo que ser preparado en el desierto. ¿Cómo? El Señor sabía que tenía que entregar su cuerpo, porque Él tenía una relación con el Padre. Cuando uno tiene una relación con Dios, aleluya, Dios te empieza a mostrar. Amén. En sueños lo que te va a pasar. Amén. Usted dice no, pero yo sí lo vivo constantemente. Porque hay una relación entre Dios y mí. Así Dios quiere que usted, para que Dios le muestre la vida de sus hijos, Dios le muestre la vida de su esposo, la obra que Dios va a hacer, la vida de su casa, la protección que tiene, aunque Él le va a mostrar que hay enemigos, pero que Él va a pelear por usted. Pero si usted no tiene una constante oración, Dios no le va a mostrar. Dios le va a mostrar a Dayoni, si ella tiene una relación con Dios, cuál va a ser su futuro, qué es lo que Él le tiene preparado. Amén. Y le va a decir cuándo se tiene que detener como joven y cuándo tiene que caminar. Amén. Pero ¿cómo lo va a entender ella? Con una relación. Si ella no tiene una constante oración con el Señor, si nosotros no tenemos una oración constante con el Señor, nosotros no vamos a ver fruto. Amén. No vamos a ver. Entonces, cuando venga la tormenta, nos va a agarrar con todo.
nos va a llevar la tormenta. La prueba no, le vamos a echar la culpa al mundo y al Raimundo. Es que por él, no, es que por ella, porque siempre estamos buscando echarle la culpa al otro. Siempre, nosotros los humanos somos así. Es que por ella, es que por él, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi esposa, es que mi esposo, es que por él yo caí. No, caíste porque no tenías una comunión y oración con el Señor. Entonces es tan importante la oración. Y yo le digo, yo miré milagros de Dios. Hubo otra vez, hermanos, a través de la oración, pero mi mamá era una mujer de oración. Una mujer que cuando ella se metió con Dios, Dios le mostró. Una vez entró un joven, me acuerdo, y mi mamá era como ella se entregó tanto a Dios, era una mujer tan bondadosa que ella no le podía cerrar la puerta a nadie. Vino un joven y nosotros ya estábamos adolescentes, mi hermana mayor tenía como 14 años. Pero miren la oración lo que hace. Mi mamá le empezó a hablar del Evangelio de Cristo, aprovechó que lo llevó, me acuerdo que lo llevó el papá de mis hermanos pequeños a él porque venían de otro lugar. Y mi mamá le empezó a hablar de Cristo a este hombre. Lo primero que mi mamá hizo es darle el mensaje de salvación. Mira, el Señor lo ama, el Señor tiene un plan con usted, Dios quiere trabajar en su vida. Y el muchacho, ¿me puede dar a quedarme esta noche? Sí, le dijo mi mamá, claro que sí, quédese, pues yo no le puedo cerrar la puerta a nadie. Nosotros ya éramos, yo tenía como 12 años, mi hermana mayor ya tenía como 13, ya estaba más bonita, todo su cuerpecito y todo, ya las muchachas se ponen bien bonitas. Y usted sabe que el diablo no duerme. Amén. Pero mi mamá, la oración de mi mamá, es lo que digo, mi mamá no tenía un esposo, pero Dios tomó lugar y ella le permitió que Dios fuera su esposo. Mi mamá oró y empezó a orar en la noche y se acostó. Y pues nosotros dormíamos en otro lugar. El muchacho lo testificó, que el día siguiente ese hombre salió huyendo de mi casa. Pero no fue algo tan espiritual, que la intención de él era querer tocar a mi hermano. Porque el diablo es sucio. El diablo, nosotros como padres tenemos que estar velando por eso, estar orando y cuidando a nuestros hijos y velando. Pero mi mamá confiadamente le dio el mensaje de salvación, no mi mamá porque dijo, ¿cómo voy a dejar a este hombre tirado? Mi mamá siempre era así. Entonces vino mi mamá y oró al Señor la oración. ¿Sabe lo que le pasó a ese hombre? Él sintió que alguien le amarró los pies, dice. Cuando se levantaba se volvía a caer y él no entendía, dice, y se volvía a tropezar. ¿Y qué me está pasando? Dice que fue algo tan horrible que se golpeó el hombre, sentía como que alguien lo tenía agarrado, porque la intención de él era quererle hacer daño a mi hermano. Cuando él se levantó dijo, señora, perdóneme, llorando, yo no sé qué es lo que usted tiene en esta casa, le dijo, pero yo sentía que alguien me amarraba, cuando me levantaba me volvía a caer y yo sentía la opresión, era algo tan horrible. Y yo, perdóneme, llorando el hombre, perdóneme, señora, porque usted me abrió su puerta de su casa y yo de verdad quería hacer un daño. No se preocupe, el Señor le amarró sus pies, le dijo, porque yo le clamé a Dios para protección de mi familia. Entonces, miren qué importante es la oración. Dios nos cuidaba a través de la oración de mi madre. Hermanos, la oración, no se descuide de la oración. ¿Usted quiere ver bendiciones en Dios? Usted quiere ser una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, que no cualquier cosa lo mueve. Usted sabe de lo que usted tambalea. Pero si usted le entrega esa parte a Dios, Dios va a trabajar en esa parte. Pero si no deja la oración, la comunión con el Espíritu, con súplica, ruegue, no solo por usted. Primero uno tiene que orar por uno, pero después ore por los santos, dice aquí. Hay que orar porque, hermano, los santos, ¿quiénes son los santos? No son los santos que le han enseñado a uno, el santo San Patricio, el santo, no, eso no, ellos ya dieron lo que tenían que dar, la medida que dieron. Los santos son usted y yo. Así dice la Biblia, santos apartados ya del pecado. No porque somos santos totalmente, pero el que ha recibido a Jesús, hay una santidad de Dios que fue depositada. Ya alguien te ve diferente, pero yo no te veo igual que aquella. ¿Qué será que tú tienes algo diferente? ¿Por qué? Porque hay una santidad que se te está penetrando. Orar por ustedes. Mire qué necesidad tenemos. Yo tengo que orar por ustedes y ustedes tienen que orar por mí. Amén. Hay necesidad de la oración. Queremos ver victoria, queremos que Dios nos conteste. Amén. La oración, si usted se descuida de la oración, usted va a ser inconstante en las cosas de Dios. Usted no va a permanecer.
La palabra nos ayuda a permanecer, pero sin oración nos morimos. Es algo como que es el alimento. Yo no le puedo dar los textos porque se me terminó el tiempo, pero yo sentí que el Espíritu me dijo, háblale de lo que Dios hizo. Yo poco doy testimonio, no porque yo sé que Dios es un Dios de milagros, pero hay que darlos a medida. Dios nos lo va pidiendo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la gloria le pertenece a Dios. Yo les estoy hablando de la oración porque sí, yo sé que en la oración hay poder. La oración del cristiano, la oración fue que levantó a mi mamá, nos levantó a nosotros, y siempre me acuerdo donde Dios me sacó. Eso es lo que me hace mantenerme en pie. Le digo, Señor, siempre que vengo usted me va a decir, hermana, si no es tan llorona, pero es que yo sé dónde Dios nos sacó a nosotros. De la miseria, de lo peor, y no de este mundo, hermano, porque yo prefiero ser pobre en este mundo, pero tener la vida de Dios. Aleluya. Yo sé que la vida de Dios, a mí no me importa quedarme sin comer, pero que Dios no me falte. Amén. Porque si me falta Dios, yo me voy a morir. Entonces la oración, cuando venga la prueba, Jesús sabía que tenía que ser entregado a muerte. Si Él no hubiera orado esa noche, Él tal vez, como era 100% hombre, aunque era 100% Dios, Él tal vez hubiera flaqueado. Pero Él nos enseñó que la prueba iba a venir sobre Él, iban a venir los pecados del mundo, iba a ser maltratado, porque Él le dijo, si no, Él no le hubiera dicho, Señor, si es posible que de mí no pase esta copa, hermanos. Es que iba a ser duro lo que le iba a pasar a Jesús, pero Él nos enseñó que antes tenía que estar en oración. La prueba nos va a venir y nos está tal vez algunos ya viniendo, hermanos, pero si nosotros nos mantenemos en oración, no cualquier cosa nos va a mover. Hoy yo le digo que vamos a ver milagros. Hoy yo le digo, hay gente que ha sido sana del cáncer. Amén. Hay gente que ha sido sana de enfermedades de muerte, pero es inconstante oración hasta no ver la respuesta de Dios. Sí, ahora dependemos mucho de los médicos, y por los médicos nos están drogando hasta que nos muramos. Para ellos mejor si están invirtiendo mucho en una persona que se vaya. Así está el corazón del hombre, y nosotros lo miramos bien. No, la medicina, no, hermano, nos están matando. Pero ¿sabe por qué? Porque el cristiano se ha olvidado de que mejor la medicina de arriba es la oración. Aleluya. Si tú le ruegas a Dios con súplica y ruego, tú vas a ver respuestas de Dios. Aquellas cosas imposibles, Dios te las va a hacer posible. Amén. Pero es en constante oración y súplica. Y voy a seguir la siguiente vez, porque no di los textos bíblicos. Amén. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Aleluya. Por el mensaje. Que el Señor nos ayude a mantenernos en oración. Algo que el enemigo va a usar siempre, hermanos, va a hacer que nosotros nos detengamos de la oración. Va a buscar todo obstáculo. Y yo le decía a mi mamá, ahora nos alentamos la una a la otra. Mami, sin oración, sí, porque yo lo aprendí de mi madre, la oración, y yo bendigo a mi madre. Y ahora el Señor me lo enseñó a través de la palabra, que un cristiano sin oración se muere. Dale tiempo al trabajo, pero no le quites el tiempo a Dios. Porque si tú le quitas el tiempo a Dios, Él ve todo. Él es el que nos ve en lo secreto a nosotros. Pero si tú, aunque estés cansado, le das el tiempo, Dios te va a recompensar. Dice que el que se humilla en lo secreto, Él lo va a exaltar en público. Hermano, y Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con nosotros? Amén, ¿verdad? Todo el tiempo. Así que oremos por la oración para que el Señor nos ayude, porque es lo que más cuesta. Pero tú ya conociendo la oración te digo, Dios mío, va a hacer cosas grandes el Señor en tu vida. Amén. Gracias, Padre. Yo te alabo porque has sido demasiado bueno. Siempre que me haces recordar de dónde me sacaste, de dónde sacaste a mi madre, de dónde sacaste mi familia. Y yo te bendigo. Y la oración tuvo que ver mucho, la comunión contigo. He visto milagros, Señor, sobrenaturales. He visto a través de la oración, Señor, cosas imposibles que tú las has hecho posibles. Ayúdanos como pueblo a no detenernos en la oración, porque algo que el enemigo va a usar es que nosotros nos detengamos de hablar contigo, porque ahí está el poder del cristiano, a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en pie, que nada ni nadie nos detenga.
Que venga la prueba, venga la tribulación, venga la angustia, nosotros nos mantengamos en pie. Ayúdanos como pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Háblale a través de tu palabra, que se vayan diferentes de este lugar, llenos de tu fortaleza, para cuando venga la prueba, ellos se mantengan en pie como la palmera. La palmera, vienen huracanes, vienen vientos, pero la palmera, su raíz está muy fundamentada sobre la roca, y por eso la palmera se puede mover de un lado a otro, pero no es salida de su lugar. Así es el pueblo que ora, el pueblo que se mantiene en constante oración. Ayúdanos y enséñanos a cómo platicar contigo, para que tú te manifiestes más a nuestras vidas, para que tú nos puedas conceder las peticiones de nuestro corazón. Te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Te damos gloria, honra y alabanza a ti. Bendice a aquellos que no pueden venir, oh Padre. Aquellos, Padre, que están detenidos, aquellos que se detienen por cualquier cosa. Levanta a tu pueblo, Padre. Levántalo, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Mira a aquellos necesitados. Acuérdate de la viuda, del huérfano, Señor, del menesteroso. Acuérdate de aquellos que no tienen. Revélateles a ellos como te revelaste a nosotros. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor